Regresamos con argumentos. Gracias por estar en sintonía. Como siempre, nuestras cuentas en las redes sociales están a su disposición. La etiqueta argumentos, @rosa_periodista, @argumentos_gb. En Twitter queremos escuchar sus comentarios y también sus preguntas sobre el proceso electoral en Brasil. ¿Qué significa un posible triunfo de Luis Ignacio Lula da Silva en una segunda vuelta para Venezuela? ¿Y qué significaría, pues, que Jair Bolsonaro sea reelecto en la presidencia de Brasil, tomando en cuenta además la configuración que hemos visto en América Latina en los últimos procesos electorales, el más reciente de Colombia, donde Gustavo Petro fue vencedor? Les presentamos de inmediato a nuestro invitado esta tarde, el profesor Pedro Benítez, historiador, profesor de Historia Económica en la Universidad Central de Venezuela. Nos acompaña. Gracias por estar con nosotros nuevamente, profesor Pedro. Gracias a usted por la invitación. Bueno, vamos a analizar de inmediato. Ahí vimos los resultados. Lo primero que hay que decir es que los medios de comunicación brasileños, bueno, las encuestas de este país, pues nos mostraban un panorama mucho más favorable para Luis Ignacio Lula da Silva. Incluso algunos los mostraban ya vencedor en una primera vuelta y en el caso de ir a una segunda vuelta con un porcentaje mucho más amplio que el que vimos acá en nuestro primer bloque, ¿no? Unos resultados bastante ajustados. Así van a la segunda vuelta. Bueno, el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva perdió ganando, paradójicamente, y el actual titular del cargo de la presidencia de Brasil, Jair Bolsonaro, ganó perdiendo. Bueno, ya se ha comentado mucho eso desde anoche. La ventaja de Bolsonaro se recordó en 10 puntos lo que decían las encuestas. Al parecer, la diferencia estuvo en el estado de Sao Paulo, que si fuese un país independiente fuera el segundo país más poblado del continente y la segunda economía de Latinoamérica, incluso por encima de México. Sí. O sea, solamente Sao Paulo es un mundo en sí mismo. Las encuestas le daban a Bolsonaro y a su candidato a gobernador, porque hubo también elecciones de gobernadores, 10 puntos por debajo, y los dos terminaron ganando anoche 7 puntos por encima. Bueno, y ahí lo vimos en los resultados. Los gobernadores en su mayoría pues ganó un mayor número de bolsonaristas y menor número. Sí, bolsonaristas y aliados de Bolsonaro, pues se presentaron varios partidos de derecha. Hace 4 años Bolsonaro fue un fenómeno electoral desestructurado, un partido pequeño que tenía apenas 24 diputados de los 500 que tiene esa cámara en Brasil. Ayer saltaron a ser la primera minoría. 99, junto con los otros aliados que tiene el Partido Republicano, el Partido Progresista, Demócratas y Unión, pues van a ser más de la mitad de la Cámara. Sí. Y lo mismo ocurrió en el Senado. Y ganaron la mayoría de las gobernaciones más importantes de Brasil. En primera vuelta ganaron 6 y van ganando, porque ganaron en la primera vuelta, porque también hay elecciones de segunda vuelta para las gobernaciones de Estado, en 5 más. De modo que lo que vimos anoche fue que, paradójicamente, como decía al principio, Bolsonaro no ganó, no obstante tiene una segunda oportunidad dentro de 3 semanas, pero el bolsonarismo se consolidó como un fenómeno político y lo mismo que ocurrimos con Donald Trump en Estados Unidos. O sea, polarización. No como un fenómeno político, sino como una realidad política nacional. Bueno, unos resultados estrechos, hay una polarización en Brasil, que además ha sido también pues alimentada de parte y parte, especialmente declaraciones de Jair Bolsonaro, donde también ha dicho a sus seguidores, bueno, en el periodo de campaña, que si él no ganaba con los votos, pues probablemente habrían otras formas también de mantenerse en la presidencia de Brasil. Sí, bueno, ahí aplicó una táctica trumpista. Eso le iba a decir. Sí, hasta ahora Bolsonaro ha sido una amenaza. No hay nada en Bolsonaro hasta este momento que estamos hablando que haya significado un deterioro de la democracia de Brasil, a diferencia de lo que están diciendo muchos medios de comunicación. Ciertamente, Bolsonaro ha cuestionado el Tribunal Supremo de Justicia, lo que está mal, ha cuestionado el Tribunal Supremo Electoral, lo que está mal, se ha peleado con los periodistas, lo que, bueno, no está, es común. Es normal. Se peleó con la cadena principal medio de comunicación de Brasil, que es Red o Globo. Es decir, es un personaje, ya lo sabemos, es bastante polémico. En medio de la pandemia de COVID-19, las declaraciones que daba, pues algunos analistas, que eso quizá también influyó en que bajaran sus porcentajes de adeptos. Es cierto, eso es verdad, pero al mismo tiempo estamos viendo que sacó anoche 51 millones de votos. Es decir, 3 millones de votos más de la que sacó en la primera vuelta de hace 4 años. Entonces aquí yo me pregunto, ¿esos 51 millones de brasileños son todos fascistas, ultraderechistas, racistas, homófobos? Evidentemente que no. O sea, Bolsonaro es el reflejo de un sector de la sociedad brasileña que es muy crítico con el legado político del expresidente Lula. Es decir, aquí hay un fenómeno que es típico de las polarizaciones. Sí. Mucha gente, el grueso de la votación de Bolsonaro es gente que está en contra de Lula, del regreso del PT.
porque lo siguen responsabilizando por la tremenda corrupción que hubo en Brasil, los escándalos que hubo corrupción durante su gobierno y el gobierno de Dilma Rousseff. Y del lado de Lula también ocurre lo mismo. Mucha de la gente que vota por Lula no vota por él porque considera que es un mal menor frente a Bolsonaro. Entonces estamos en el cuadro típico de la polarización. De la polarización. Ahora bien, en el contexto de Latinoamérica y sobre Venezuela, Venezuela siempre está en los discursos de los candidatos de la región. En el caso de que ganara Luis Ignacio Lula da Silva, pues ¿qué representaría para Venezuela y los fenómenos que hemos estado observando en la región de esos giros que estamos dando a la izquierda? Gobiernos péndulos girando de derecha a izquierda. En el caso de que eso llegara a ocurrir en un supuesto gobierno nuevo de Luis Ignacio Lula da Silva. Bueno, yo lo veo que es una noticia buena y una noticia mala al mismo tiempo. Es buena porque está bien que Venezuela mejore sus relaciones con el resto del mundo, me refiero al país, a la sociedad. Hay que distinguir el país, Venezuela, del gobierno. Tú puedes ser muy antigobierno, muy crítico de Nicolás Maduro, pero no puedes confundir la crítica al gobierno con que te le vaya mal a tu país, al que estás viviendo, o si estás emigrado, has dejado familia acá. Entonces está bien que Venezuela mejore sus relaciones con sus vecinos. Estamos viendo eso el caso de Colombia. De modo que un triunfo de Bolsonaro en teoría supondría eso. La parte mala... De Luis Ignacio Lula da Silva. De Luis Ignacio Lula da Silva. La parte mala del triunfo de Lula, bueno, es que Lula en su gobierno le hizo mucho daño a la institucionalidad democrática latinoamericana. Él fue el principal agente comercial, vamos a llamarlo así, de Odebrecht en todo el continente, que repartió sobornos en todas partes. En el caso concreto nosotros, ahí tenemos el caso de la represa Tocoma. Ese contrato a pesar de eso, de ese escándalo de corrupción, llama la atención, ¿no? Como nuevamente llega como candidato y obtiene también una importante cantidad de votos, a pesar de ese escándalo, lo que significó, no solo en Brasil, sino en toda Latinoamérica. Bueno, por lo que decía anteriormente. Lo que usted nos comentaba, la polarización. Lo que decía anteriormente, hay mucha gente en Brasil, una gran parte del electorado que vota a Lula, no porque le guste Lula, sino porque no quiere que gane Bolsonaro. Pero al mismo tiempo hay que explicar de dónde sacaron los 51 millones de votos de Bolsonaro y la fuerza política enorme que tienen él y sus aliados en todo Brasil. Esa gente que es muy crítica. Es decir, Lula ha sido a lo largo de los años una máquina de crear votos a la derecha. Eso es lo que ocurrió en Brasil. Es decir, esa gente no es fascista, esa gente no es ultraderechista, simplemente es gente que paga impuestos. En Brasil se pagan impuestos muy altos, fundamentalmente la clase media de los estados del sur, que son los que mueven la economía, y ven que, bueno, hubo un político que utilizó esos recursos públicos para mantenerse en el poder. No estoy diciendo que el presidente Bolsonaro, porque eso no sea el expresidente Lula, corrijo, se haya beneficiado en lo material, económicamente, él o sus familiares de ese proceso, porque eso no se demostró. Los juicios que tenían en su contra se suspendieron, pero sí está demostrado que él convirtió el PT en la mayor máquina de corrupción que ha tenido Brasil en 200 años. Y luego la presidenta Dilma Rousseff, que le sucedió también con un impeachment, un juicio en su contra. Todos estos elementos están en juego. Nosotros debemos ir a un corte, profesor Pedro. Al regreso de la pausa vamos a seguir analizando qué significaría ahora. Vamos a evaluar un posible escenario de la reelección de Jair Bolsonaro como presidente de Brasil para un nuevo periodo, donde, bueno, ya hemos visto algunas reacciones en el continente. Uno de sus principales aliados, Donald Trump, se ha pronunciado muy a favor de que sea reelecto para Brasil, señalando que es lo mejor para Brasil. También vamos a estar hablando más adelante de otras declaraciones de Donald Trump sobre otros temas, sobre todo de Venezuela. No se aparten, recuerden nuestras cuentas en redes sociales, @argumentosgb en Instagram y @argumentos_gb en Twitter. Ya volvemos.